$17.800.000. Esa es la suma que un comprador anónimo pagó recientemente por un pequeño objeto de acero inoxidable, superando con creces el valor de una mansión entera. ¿Qué convierte a un simple medidor del tiempo en la máxima expresión de la riqueza extrema? ¿Cuál es el secreto definitivo detrás de esta corona indiscutible? Hablamos de Rolex. Para comprender verdaderamente esta devoción financiera y estos precios incalculables, debemos retroceder a una época donde llevar esta pieza era considerada una completa excentricidad. Y para descubrir por qué los mayores revolucionarios de la historia terminaron usando dos de estos objetos al mismo tiempo, hay que empezar desde el principio. A principios del siglo XX, el mundo de la alta relojería estaba dominado por una regla inquebrantable que dictaba el estatus, el respeto y el poder de un hombre en la alta sociedad. La verdadera riqueza se medía visualmente por el peso del oro sólido que colgaba de una gruesa cadena anclada al chaleco de sastrería. El reloj de bolsillo era una auténtica fortaleza de ingeniería, un objeto macizo, sumamente costoso y profundamente reverenciado por las élites financieras de toda Europa. En aquel brumoso Londres del año 1905, imaginar que un caballero de alcurnia llevaría el tiempo atado a su muñeca era motivo de burla abierta en los clubes privados masculinos. Los relojes de pulsera eran considerados frágiles joyas femeninas, simples caprichos ornamentales cuyas maquinarias diminutas eran, según el consenso de los expertos de la época, completamente incapaces de ofrecer la más mínima precisión. Eran vistos como una moda pasajera, un adorno sin valor real, desprovisto de la utilidad técnica que exigía el frenético ritmo del nuevo siglo. La gran incógnita que sacudía los cimientos de la relojería tradicional era monumental. ¿Cómo transformar ese diminuto y despreciado brazalete en un instrumento de absoluta precisión, capaz de rivalizar con la solidez de los pesados relojes de bolsillo? Y, sobre todo, ¿cómo convencer a la élite económica de que ese pequeño artefacto justificaba un precio exorbitante y valía literalmente su peso en metales preciosos? La respuesta a este inmenso desafío no residía en la mera apariencia externa, ni en el engaste de piedras brillantes, sino en una obsesión pura por el interior oculto, en la miniaturización de la perfección mecánica. Un joven visionario llamado Hans Wilsdorf, afincado en la capital británica, comprendió que el futuro del lujo no estaba escondido en los bolsillos oscuros, sino expuesto constantemente a la vista de todos. Su visión era meridiana, pero el mercado dictaba sentencias implacables. Ningún aristócrata ni industrial adinerado estaba dispuesto a pagar sumas considerables por un reloj de pulsera si éste no podía garantizar la exactitud milimétrica de un cronómetro ferroviario. Para elevar radicalmente el valor percibido y real de este objeto, era absolutamente imperativo dotarlo de un corazón mecánico excepcional. La búsqueda de esta precisión absoluta llevó el foco de atención hacia Suiza, concretamente hacia la pequeña ciudad de Vienne, donde los maestros artesanos más talentosos de la época trabajaban sin descanso en la creación de calibres diminutos. La fabricación de estas piezas requería una destreza técnica sin precedentes en la historia humana. Cada engranaje minúsculo, cada muelle espiral, cada rubí utilizado para reducir la fricción microscópica, debía ser tallado y ajustado a escalas milimétricas sin comprometer la fuerza motriz ni la delicada estabilidad del mecanismo de escape. Era un trabajo de ingeniería extrema, donde un solo micrómetro de error en el ensamblaje manual significaba la dolorosa diferencia entre un reloj de lujo altamente cotizado y un simple juguete inservible. Los metales utilizados en los componentes internos debían resistir los constantes cambios de temperatura del cuerpo humano y la fricción incesante, lo que encarecía enormemente el lento proceso de desarrollo y la compleja producción. El coste económico de fabricar y perfeccionar estos primeros movimientos de precisión, diseñados exclusivamente para la muñeca, era asombroso, y el riesgo comercial rozaba lo temerario. Sin embargo, el objeto necesitaba desesperadamente una identidad propia, un estandarte sonoro e internacional, para poder ser comercializado como el artículo de máximo prestigio que aspiraba a ser. La leyenda fundacional relata que durante un rutinario trayecto en la cubierta superior de un ómnibus londinense tirado por caballos a través de las concurridas calles de la ciudad,
el creador de la marca escuchó un susurro revelador en su mente. Era una combinación inédita de 5 letras que sonaba metálica, nítida, contundente y profundamente elegante al pronunciarse en cualquier idioma del mundo. Así nació el nombre Rolex en el año 1908. En aquel instante preciso no significaba nada en particular, carecía de traducción directa, pero en cuestión de décadas significaría absolutamente todo en las más altas esferas del lujo global. Con el nombre oficialmente establecido y grabado con orgullo en las esferas, el reloj en sí mismo aún debía enfrentarse a su prueba más difícil: demostrar su valía incuestionable ante una sociedad profundamente escéptica y de gustos conservadores. El objeto necesitaba desesperadamente un sello de aprobación irrefutable, una validación oficial, externa e independiente que justificara su elevado precio de venta y lo separara definitivamente y para siempre de la categoría de bisutería. La escena decisiva de esta historia se trasladó entonces lejos de los elegantes escaparates, directamente hacia las rigurosas y frías instalaciones de evaluación técnica del gobierno británico. En aquella era de grandes exploraciones, los observatorios astronómicos nacionales eran los verdaderos y únicos guardianes del tiempo oficial. Sus estrictos y despiadados controles certificaban los grandes cronómetros marinos que guiaban de manera segura a las imponentes flotas imperiales a través de los traicioneros océanos del mundo. Someter un diminuto y delicado reloj de pulsera a estas brutales pruebas de homologación era considerado por la industria relojera tradicional como una audacia sin sentido, un fracaso técnico garantizado. El pequeño mecanismo debía soportar variaciones extremas de temperatura en hornos y neveras industriales, ser colocado en múltiples posiciones antinaturales y mantener días continuos de funcionamiento ininterrumpido sin perder ni ganar un solo segundo de exactitud vital. En el año 1910, un pequeño reloj de pulsera de la recién nacida marca fue enviado a la Escuela de Relojería de Vienne, donde logró un primer hito impensable al recibir el primer certificado oficial de cronometría del mundo, otorgado a un reloj de pulsera. Pero el desafío definitivo, el que verdaderamente alteraría la percepción del valor monetario en el mercado, llegó 4 años más tarde. En el año 1914, el prestigioso y temido observatorio de Kew, en Gran Bretaña, famoso mundialmente por su extrema severidad examinadora, recibió uno de estos pequeños relojes mecánicos. Durante 45 largos, extenuantes y tensos días, el diminuto mecanismo de escape fue sometido sin piedad a las pruebas más duras jamás concebidas para instrumentos de navegación de gran tamaño. Los técnicos del observatorio comprobaron meticulosamente su marcha diaria en 5 posiciones físicas diferentes y bajo 3 temperaturas ambientales extremas. Cada jornada que pasaba, ante el absoluto asombro de los examinadores más veteranos, el pequeño objeto mantenía su ritmo inalterable, desafiando audazmente las leyes establecidas de la física relojera que dictaban que única y exclusivamente los grandes volúmenes metálicos podían albergar una gran precisión cronométrica. Finalmente, tras un mes y medio de agonía técnica y expectación, el 15 de julio de 1914, el observatorio emitió su histórico veredicto final. El reloj de pulsera superó holgadamente todas las métricas y obtuvo el certificado de precisión de clase A, una altísima distinción que hasta ese preciso momento histórico estaba reservada exclusiva y únicamente para los grandes, vitales y extremadamente costosos cronómetros de marina de los capitanes de navío. Aquel simple certificado oficial impreso en papel transformó para siempre y de manera irreversible la naturaleza física, conceptual y comercial del reloj de pulsera en la mente de los consumidores más exigentes y adinerados. Ya no era una frágil ilusión en la muñeca, ni mucho menos un adorno secundario destinado a la frivolidad. Se había transmutado frente a los ojos del mundo en una auténtica maravilla de la microingeniería moderna, un instrumento vital y absolutamente confiable que superaba con creces en pruebas oficiales a los grandes tótems de oro del pasado. Esta rotunda validación técnica fue el argumento fundacional y definitivo que permitió a la marca elevar su precio en el mercado de manera exponencial, sin miedo al rechazo.
al demostrar empíricamente que la máxima precisión del mundo podía ser encapsulada magistralmente en unos pocos centímetros cuadrados de metal, el reloj de pulsera justificó plenamente su estatus como un codiciado objeto de alto lujo, sentando de esta sólida manera las bases de un imperio económico y cultural que muy pronto dominaría la industria entera sin dejar espacio a sus rivales. En noviembre de 1927, las gélidas y oscuras aguas del Canal de la Mancha amenazaban con paralizar por completo el cuerpo de una joven británica llamada Mercedes Glades. Mientras ella luchaba desesperadamente contra las traicioneras corrientes y el frío extremo para intentar completar un extenuante nado de 33 kilómetros, llevaba colgado al cuello un objeto mecánico de altísima precisión. Era una apuesta comercial que rozaba la locura absoluta. Si una sola y microscópica gota de agua salada lograba penetrar la estructura de metal, los delicados engranajes internos se oxidarían al instante, el mecanismo se detendría por completo y la reputación de la incipiente marca quedaría sumergida para siempre en el fondo del mar. Hasta ese momento histórico, los mayores y más letales enemigos de la alta relojería de precisión no eran los impactos contundentes, sino el polvo invisible y la humedad persistente. Un reloj tradicional era un objeto estructuralmente poroso, vulnerable a los elementos cotidianos, lo que limitaba su uso a los seguros y secos salones de la alta sociedad. Para justificar un valor incalculable en el exigente mercado internacional, el instrumento debía volverse absolutamente invulnerable a la naturaleza. Tras años de intensas investigaciones y enormes inversiones económicas que casi llevan a la bancarrota a sus creadores, los maestros artesanos lograron diseñar una caja revolucionaria que funcionaba bajo el mismo principio físico que la escotilla de un submarino militar. El bisel estriado, la sólida tapa trasera y la intrincada corona de cuerda se atornillaban firmemente a la caja central mediante unas roscas de extrema precisión, creando una bóveda hermética impenetrable. A esta creación maestra la bautizaron con el nombre de oyster, la palabra inglesa para ostra, un símbolo natural perfecto de un cofre cerrado a cal y canto que protege una valiosa joya en su interior. Cuando Mercedes Glades fue sacada del agua casi inconsciente tras su titánico esfuerzo físico, los médicos la atendieron de urgencia para salvar su vida. Pero la atención del mundo de la ingeniería estaba fijada exclusivamente en su pecho. El reloj no solo estaba físicamente intacto, sino que mostraba la hora exacta sin un solo segundo de desviación tras horas sumergido. La maquinaria funcionaba a la perfección, resguardada de manera segura en su cámara de acero impenetrable. Para asegurarse de que el mundo entero comprendiera la colosal magnitud de este triunfo técnico, la compañía invirtió enormes sumas de dinero y compró la primera plana completa del diario Daily Mail, publicando la victoria técnica a gran escala. Además, en una magistral y persuasiva maniobra comercial diseñada para convencer a los compradores adinerados más escépticos, las joyerías más exclusivas comenzaron a exhibir estos relojes sumergidos dentro de peceras llenas de agua y peces vivos en sus escaparates, demostrando visualmente que la hermeticidad era absoluta y justificando así su elevado precio de venta. La duda persistía tenazmente en la mente de los coleccionistas y aventureros que debían pagar auténticas fortunas por estos instrumentos mecánicos. Un mecanismo ensamblado meticulosamente a mano, compuesto por diminutos muelles y frágiles ruedas dentadas, había sobrevivido al agua helada, pero quedaba por ver si podría soportar la altitud extrema, las vibraciones destructivas de la velocidad terrestre y, lo más aterrador de todo, las condiciones inhumanas de un campo de concentración durante el mayor y más sangriento conflicto bélico de la historia. La confirmación de la resistencia extrema continuó forjándose en los escenarios más inhóspitos del planeta Tierra. En el año 1933, una audaz expedición aeronáutica británica sobrevoló por primera vez en la historia la cumbre del monte Everest. Los pilotos llevaban estos relojes en sus muñecas, soportando temperaturas bajo cero y una drástica falta de presión atmosférica, demostrando que incluso a esas inmensas altitudes el instrumento conservaba su funcionalidad absoluta.
2 años más tarde, en 1935, el legendario piloto británico Malcolm Campbell se subió a su bólido aerodinámico para romper las barreras físicas de su época. A una velocidad espeluznante que rozaba los 485 km/h, las fuerzas centrífugas y las vibraciones del gigantesco motor eran suficientes para desintegrar cualquier mecanismo ordinario. En la muñeca de Campbell iba atado uno de estos robustos relojes, el cual soportó el violento castigo físico sin alterar su precisión cronométrica. El piloto quedó tan fascinado por la resistencia del instrumento que rechazó cobrar honorarios por participar en las campañas publicitarias, afirmando públicamente que su profunda lealtad al objeto nacía de la pura y genuina admiración técnica. Pero la verdadera prueba de fuego, la que consolidó a este objeto como un símbolo inquebrantable de alto estatus, confianza extrema y supervivencia, ocurrió en medio de la terrible devastación de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1942, el oficial británico Clive Natin se encontraba prisionero en un sombrío y vigilado campo de prisioneros de guerra alemán. En una situación extrema donde la moneda de cambio habitual eran los preciados cigarrillos o las escasas raciones de comida, Natin utilizó su derecho legal como prisionero para escribir una carta directamente a las oficinas centrales de la marca en la ciudad de Ginebra. Su insólito pedido solicitaba la compra de un sofisticado y costoso cronógrafo de pulsera. Lo que sucedió casi un año después redefinió por completo el concepto del lujo internacional y la lealtad de marca. El prisionero británico recibió un paquete postal dentro del campamento nazi, el cual contenía el codiciado reloj mecánico junto a una carta redactada por la dirección de la compañía. El asombroso mensaje indicaba que el soldado no debía preocuparse en absoluto por realizar el pago económico hasta que la guerra terminara y él pudiera regresar sano y salvo a su hogar. Aquel costoso instrumento, entregado bajo la simple y poderosa promesa de honor de un hombre cautivo, no fue utilizado como un adorno de prestigio entre los barracones de madera. Su cronometría impecable resultó vital para medir con absoluta y fría exactitud los tiempos de ronda de los guardias alemanes armados, permitiendo a los oficiales prisioneros coordinar y ejecutar uno de los intentos de fuga masiva más audaces y famosos de toda la contienda militar. Al finalizar el conflicto mundial, el oficial británico cumplió su inquebrantable palabra y abonó la factura completa del costoso reloj. Esta dramática historia dio la vuelta al mundo entero de la posguerra y demostró de manera contundente que este objeto de lujo absoluto había trascendido su simple condición de joya cara para convertirse en un verdadero salvavidas y un instrumento de precisión vital. Estas increíbles hazañas, nacidas en los campos de batalla y en las aguas heladas, sentaron las sólidas bases psicológicas y comerciales para que las ventas se dispararan vertiginosamente. La compañía pasó de fabricar 50.000 cronómetros certificados en el año 1946 a producir 100.000 unidades al año siguiente. La resistencia física extrema y las historias de vida o muerte se transformaron así en el núcleo indestructible de su inmenso y justificado valor comercial, preparando el terreno para que el reloj conquistara las muñecas de los hombres más poderosos del planeta. En los primeros días de enero de 1959, la ciudad de La Habana era un hervidero de euforia absoluta y transformaciones drásticas. Desde el balcón de una lujosa suite de hotel, rebautizada apresuradamente por las fuerzas rebeldes, el líder victorioso de la Revolución cubana saludaba a una multitud extasiada. Las cámaras de los fotoperiodistas internacionales capturaron cada detalle de ese momento histórico, inmortalizando el uniforme verde olivo y la barba espesa. Sin embargo, un detalle profundamente desconcertante llamó de inmediato la atención de los observadores más agudos. En la muñeca izquierda del fervoroso líder anticapitalista no brillaba un modesto reloj militar de lona, sino dos imponentes relojes mecánicos suizos de altísima gama, llevados simultáneamente en el mismo brazo. Esta célebre imagen histórica presenta una de las contradicciones más fascinantes en la extensa historia del lujo moderno. Resulta profundamente paradójico analizar las razones que llevaron a los guerrilleros más implacables de América Latina, hombres que habían jurado destruir la opulencia burguesa y el sistema económico occidental,
a elegir el símbolo supremo del gran capital financiero para medir su tiempo. Durante la década de los años 50, capitales vibrantes como Buenos Aires y Caracas representaban un mercado inmenso para la manufactura ginebrina. Sus suntuosas creaciones adornaban habitualmente las muñecas de ricos terratenientes y poderosos empresarios allegados a los regímenes que los insurgentes buscaban derrocar. Observar esos mismos instrumentos de incalculable valor económico en manos de quienes lideraban la insurrección armada desafiaba frontalmente toda lógica comercial e ideológica. La explicación de este enorme enigma histórico requiere abandonar los cómodos salones continentales y adentrarse en las crueles condiciones ambientales de la Sierra Maestra. Durante los intensos años de guerra asimétrica, el tiempo exacto no era una simple convención social, sino el recurso táctico más escaso y valioso. Las emboscadas nocturnas y los asaltos coordinados a cuarteles fuertemente armados dependían de una sincronización milimétrica entre columnas rebeldes operando a kilómetros de distancia en la densa selva montañosa. Un retraso de apenas unos minutos provocado por la inexactitud de un reloj barato significaba invariablemente el fracaso de una operación y la muerte de decenas de hombres. En aquel entorno inmensamente hostil, un reloj mecánico de precisión no era considerado una pieza de alta joyería para presumir un estatus inexistente en la jungla. Era literalmente un instrumento vital de supervivencia bélica. Las duras exigencias de la guerrilla requerían una herramienta capaz de soportar castigos físicos y ambientales que resultarían impensables para un ciudadano civil. La humedad opresiva del Caribe, el fango constante, el sudor corrosivo y los fuertes golpes contra las rocas destruían cualquier reloj convencional en cuestión de semanas. Los altos mandos descubrieron por dura experiencia que solo una maquinaria en el mundo garantizaba una fiabilidad absoluta bajo esas extremas presiones. Los ingenieros suizos habían logrado perfeccionar un intrincado mecanismo interno de cuerda automática accionado por un diminuto rotor perpetuo, resguardado por una robusta caja hermética tallada en un sólido bloque de acero. Esta soberbia innovación permitía que el instrumento se mantuviera funcionando ininterrumpidamente gracias al simple movimiento del brazo humano durante las marchas forzadas. De esta manera, se eliminaba por completo la peligrosa necesidad de desenroscar la corona para darle cuerda manualmente, evitando exponer los frágiles engranajes a la letal humedad del entorno tropical. Además de la asombrosa robustez arquitectónica, estos codiciados modelos contaban con grandes agujas e índices recubiertos de un material radiactivo luminiscente de altísima intensidad. Esta característica técnica, aparentemente menor en un catálogo de lujo tradicional, resultaba absolutamente vital para los comandantes, quienes necesitaban comprobar la hora exacta en la más densa oscuridad de las montañas sin encender fuego que delatara su posición táctica ante las patrullas enemigas. La innegable excelencia de la microingeniería europea, diseñada inicialmente para exploradores de élite, se convirtió de forma fortuita en la herramienta militar definitiva. Esta profunda confianza técnica y táctica se extendió rápidamente a otros líderes emblemáticos de la insurrección. El médico y estratega argentino Ernesto Guevara también recibió uno de estos sofisticados instrumentos como un regalo personal del máximo líder cubano tras la victoria revolucionaria. El valioso reloj acompañó al guerrillero durante todas sus campañas ideológicas posteriores, viajando desde los despachos en La Habana hasta las sofocantes selvas del continente africano y, finalmente, hasta su trágico desenlace. La resistencia del instrumento era tan legendariamente reconocida a nivel global que en octubre de 1967, tras la captura y posterior ejecución del comandante en las áridas montañas de Bolivia, un agente de inteligencia estadounidense que coordinó la operación confiscó el reloj suizo directamente de la muñeca del fallecido. El operativo lo conservó durante décadas en perfecto estado como su trofeo de guerra más invaluable, manteniendo la compleja maquinaria funcionando sin fallos como un testimonio mecánico del fin de una convulsa era política. El llamativo misterio histórico de los dos relojes de alta gama conviviendo en la misma muñeca del máximo dirigente de la revolución también poseía una estricta explicación puramente logística. En un tenso mundo fragmentado y desprovisto de comunicaciones digitales instantáneas,
Uno de los complejos instrumentos mostraba la hora local caribeña, mientras que el otro mecanismo estaba meticulosamente ajustado a la hora exacta de la ciudad de Moscú. Esta excentricidad táctica facilitaba la gestión inmediata de las vitales operaciones diplomáticas y militares con el lejano bloque soviético durante los años de mayor riesgo global de la Guerra Fría. A través del prisma de estos crudos escenarios de combate, se disuelve por completo el aparente conflicto intelectual entre la férrea ideología revolucionaria y el consumo del máximo lujo occidental. Las cúpulas militares no vistieron estas prohibitivas piezas impulsadas por una vanidad burguesa, sino empujadas por la imperiosa e innegociable necesidad de poseer la máquina portátil más exacta y resistente jamás creada. Sin embargo, el resultado colateral de esta fría decisión táctica generó un impacto cultural y comercial absolutamente incalculable a nivel mundial. Las omnipresentes imágenes de líderes sumamente carismáticos vistiendo la famosa corona en sus muñecas durante encendidos discursos internacionales transmitieron un mensaje visual abrumadoramente poderoso. El codiciado objeto trascendió instantáneamente la pacífica imagen del exitoso hombre de negocios o del inofensivo aristócrata europeo. Se transformó de la noche a la mañana en el reloj indiscutible del poder absoluto, el talismán inquebrantable de los hombres de acción extrema que, sin importar en absoluto su afiliación política, demostraron estar dispuestos a moldear la historia del mundo con una precisión verdaderamente milimétrica. A las afueras de la tranquila y ordenada ciudad suiza de Ginebra, se alza un imponente pero discreto edificio industrial de aspecto pulcro y profundamente moderno. A simple vista, la reluciente estructura principal se eleva únicamente 5 pisos sobre el nivel del suelo, sugiriendo a los transeúntes la pacífica presencia de una corporación próspera, pero de proporciones absolutamente convencionales. Sin embargo, la verdadera y abrumadora magnitud de esta fortaleza manufacturera se encuentra deliberadamente oculta en la más absoluta oscuridad geológica. Debajo de la superficie visible, la magna construcción se hunde otros 6 pisos completos hacia las frías profundidades de la Tierra, creando un inmenso laberinto subterráneo alejado por completo de cualquier mirada indiscreta o auditoría externa. Acceder a este bastión de alta tecnología es estadísticamente mucho más difícil que penetrar en las bóvedas de oro de un banco central europeo. En los estrictos controles de seguridad perimetrales está terminantemente prohibido el ingreso con teléfonos móviles o cámaras fotográficas. Las inmensas puertas blindadas que protegen las delicadas zonas de ensamblaje manual no se abren con simples tarjetas de identificación magnéticas, sino que exigen un escaneo biométrico irrefutable de la retina del trabajador. Incluso los altos ejecutivos de la corporación, al abandonar definitivamente sus privilegiados puestos de mando por cualquier motivo, son obligados legalmente a firmar contratos draconianos que les imponen un estricto e inquebrantable silencio absoluto de por vida sobre cualquier detalle operativo. Esta obsesiva y casi paranoica cultura del secreto envuelve a una entidad comercial que, según las minuciosas estimaciones de los más prestigiosos analistas financieros internacionales, genera ingresos anuales que rondan la asombrosa cifra de $13.000 millones. De sus impenetrables instalaciones secretas emerge aproximadamente 1 millón de formidables piezas mecánicas cada año, dominando de manera aplastante y sostenida casi el 30% del mercado global de la más alta relojería de lujo. El profundo desconcierto de los expertos económicos surge de una anomalía corporativa verdaderamente excepcional en el mundo de los grandes negocios. En sus más de 100 años de prolífica e ininterrumpida historia industrial, esta gigantesca y todopoderosa marca jamás ha publicado un solo informe financiero oficial. Nadie fuera de su reducidísimo círculo más íntimo conoce con exactitud y pruebas documentales a cuánto ascienden verdaderamente sus desorbitadas ganancias netas, de qué remotos lugares adquieren estratégicamente los costosos materiales preciosos para sus esferas radiantes, ni cuánto capital multimillonario destinan a sus colosales campañas de mercadotecnia a nivel mundial. La empresa se niega en rotundo a construir un museo público para glorificar su rico pasado histórico y jamás edita extensos libros oficiales sobre su propia biografía corporativa.
permitiendo que el mito crezca salvajemente sin control documental. Resulta un desafío intelectual inmenso comprender cómo la marca de lujo más famosa, codiciada y celosamente imitada de todo el planeta, logra existir, expandirse y reinar de forma absoluta y sin rivales, al margen de las despiadadas leyes de transparencia que rigen el feroz y voraz mercado bursátil contemporáneo. La llave dorada para descifrar de una vez por todas esta intrincada e inexpugnable arquitectura de poder absoluto se remonta a los oscuros días del año 1944. Tras la dolorosa e inesperada pérdida de su amada esposa y al encontrarse repentinamente sin herederos directos que pudieran reclamar su inmensa y creciente fortuna personal, el genio fundador de la manufactura tomó una decisión jurídica y empresarial sin precedentes que alteraría para siempre el destino comercial de su majestuosa creación técnica. Lejos de claudicar y vender su lucrativo imperio a inversores de Wall Street, ávidos de dividendos rápidos y expansiones agresivas, decidió crear una hermética figura legal conocida mundialmente como la Fundación Wilsdorf, transfiriendo de manera silenciosa, definitiva e irrevocable la totalidad de sus valiosísimas acciones corporativas a esta nueva e intocable entidad. El monumental y definitivo golpe maestro de esta elaborada maniobra legal radicaba puramente en su infinita capacidad para blindar a la valiosa corporación frente a las destructivas e impacientes presiones externas del volátil capitalismo moderno. Al eliminar de un solo trazo magistral la exigente figura del accionista tradicional que reclama rentabilidad inmediata y crecimiento trimestral, la reducida cúpula directiva quedó completamente libre y amparada para diseñar e implementar complejísimas estrategias industriales e inversiones tecnológicas proyectadas a décadas o incluso a siglos vista, ignorando por completo los efímeros y estresantes resultados del próximo balance fiscal. Esta abrumadora e inusual estabilidad institucional se refleja de manera asombrosa en la increíble longevidad de su discreto liderazgo supremo. Durante su primer convulso siglo de historia comercial, jalonado por severas crisis globales y terribles guerras mundiales, la sólida empresa solo conoció a 3 directores generales diferentes. En la más estricta actualidad contemporánea, el inmenso y multimillonario destino de la majestuosa fundación está controlado de manera férrea y sigilosa por un hermético consejo de administración compuesto exclusivamente por 8 personas. Este enigmático cónclave es liderado silenciosamente por un notario suizo llamado Kostin van Berchem, un hombre poseedor de un poder económico incalculable del cual prácticamente no existe información pública, biografías o fotografías verificables en los vastos archivos de la prensa económica internacional. Pero el formidable e impenetrable blindaje jurídico del imperio de las sombras no se limita de manera exclusiva a la simple protección estructural de la icónica marca relojera, sino que oculta bajo su respetable manto benéfico un colosal e insaciable mecanismo de acumulación de riqueza inmobiliaria. El desbordante río de dinero infinito generado por la venta mundial incesante de perfectos cronómetros de acero forjado y oro macizo fluye directamente y sin obstáculos hacia las opacas y seguras arcas de la soberana fundación. En el cercano año 2019, minuciosas y persistentes investigaciones de periodistas independientes revelaron al asombrado público que esta solitaria entidad domina con mano de hierro el mercado inmobiliario más exclusivo y prohibitivo de la rica ciudad de Ginebra. Se documentó rigurosamente que poseen alrededor de un centenar de impecables propiedades de ultralujo, imponentes bloques de oficinas y codiciados terrenos urbanos valorados en casi 800 millones de euros. La genialidad absoluta y definitiva de este sofisticado y silencioso engranaje corporativo reside majestuosamente en el ventajoso estatus legal de la todopoderosa Fundación Patrimonial. Al estar clasificada y reconocida oficialmente ante el riguroso y exigente gobierno federal suizo como una devota organización dedicada puramente a la utilidad pública y la beneficencia desinteresada, la institución disfruta de inmensas, valiosas e intocables exenciones fiscales que protegen su gigantesco patrimonio casi por completo de la habitual voracidad tributaria del Estado.
Cada año natural, de forma metódica y extremadamente discreta, la entidad inyecta de manera silenciosa hasta 150 millones de euros en lucrativos programas de becas universitarias de excelencia, sofisticadas y vanguardistas iniciativas culturales de alcance internacional y cruciales proyectos de infraestructura urbana esenciales para personas con severa discapacidad física. En numerosos e impactantes casos documentados, la organización privada ha llegado a sustituir económica y logísticamente al propio Estado soberano suizo en el costoso mantenimiento vital y la profunda modernización de ciertos sectores sociales altamente vulnerables de la cosmopolita ciudad. Para los agradecidos ciudadanos locales, la poderosa institución funciona invariablemente como un generoso e inagotable manantial de dinero fresco de origen casi celestial. Un gigantesco benefactor bondadoso, extremadamente silencioso y políticamente incuestionable. Esta impecable e incontestable labor filantrópica de enorme impacto social cierra de manera brillante y hermética el círculo perfecto de la sagrada inmunidad corporativa de la marca. Al financiar discretamente y sin ningún tipo de exigencias públicas a la dócil sociedad civil, el vasto imperio relojero legitima moral y éticamente su profundo y obsesivo secretismo interno, protegiendo celosamente sus enormes e indispensables privilegios fiscales frente a cualquier audaz intento de severa regulación gubernamental exterior. Al final de esta intrincada, silenciosa e infinita red de poder supremo, silenciosa caridad y rentables ladrillos comerciales, la inquebrantable decisión institucional de esconderse radicalmente de la luz pública cumple a la perfección el propósito comercial más deslumbrante jamás concebido en toda la milenaria historia de la alta gama. La negativa rotunda a compartir datos vitales, la ausencia total de comunicación financiera y el denso misterio sepultado a 6 profundos pisos bajo el firme suelo suizo logran de manera magistral que la intrincada maquinaria manufacturera parezca completamente inalcanzable, todopoderosa y casi divina a los fríos ojos del mercado global. La más absoluta y calculada falta de información mundana destruye instantáneamente la normalidad comercial del producto físico manufacturado e incrementa de manera dramática y espectacular el deseo más irracional, profundo e incontrolable del comprador final. En la ciudad de Nueva York, a finales del mes de octubre del año 2017, el silencio en la sala principal de la casa de subastas Phillips era absoluto y sumamente denso. El lote en cuestión que acaparaba la intensa mirada de los inversores no era un palacio europeo ni una obra maestra de la pintura del Renacimiento, sino un pequeño objeto de acero inoxidable que mostraba evidentes signos de desgaste tras décadas de uso diario. Durante 12 agónicos minutos, varios coleccionistas multimillonarios se enfrascaron en una guerra de ofertas telefónicas de una brutalidad financiera sin precedentes. Con cada nuevo alzamiento de la paleta de los representantes, los incrementos superaban ágilmente el $500,000. Finalmente, el pesado mazo de madera del subastador golpeó el atril con un sonido seco, confirmando el precio de adjudicación final. El comprador anónimo acababa de desembolsar la monumental suma de $17,800,000 por el reloj que alguna vez perteneció al célebre actor estadounidense Paul Newman. Este evento histórico expone la contradicción más profunda y fascinante del mercado del lujo contemporáneo. Un individuo con recursos económicos virtualmente ilimitados puede adquirir un jet privado transatlántico o una mansión en la costa en cuestión de horas, pero se encuentra con una barrera física y psicológica infranqueable al cruzar las puertas de una de las resplandecientes boutiques de la marca suiza. Los elegantes escaparates internacionales exhiben los modelos bajo luces perfectas, pero los estantes comerciales en la trastienda están físicamente vacíos de inventario para la venta inmediata. Existe un inmenso abismo lógico entre la formidable capacidad del fabricante de producir cerca de 1 millón de unidades anuales y la imposibilidad absoluta del cliente de adquirir un modelo deportivo básico de acero sin someterse a una opaca lista de espera que puede prolongarse durante un lustro entero. La respuesta definitiva a esta anomalía comercial reside en la magistral aplicación del efecto Veblen, un intrincado fenómeno económico donde la demanda de un bien aumenta drásticamente de manera proporcional a su precio y a su extrema dificultad de acceso. La manufactura ginebrina ha perfeccionado el sutil arte de la escasez artificial a nivel global.
La empresa no limita su producción por falta de capacidad técnica, escasez de materiales nobles o incapacidad de distribución, sino como una calculada y férrea estrategia de deseo. Al restringir meticulosamente la oferta de los modelos más codiciados por el público, transforman cada pieza entregada por el joyero en un exclusivo trofeo de caza. La enorme frustración de los compradores adinerados frente a las vitrinas vacías alimenta de manera directa un frenético mercado secundario, donde las piezas recién salidas de la fábrica duplican o incluso triplican su valor comercial oficial en el instante exacto en que abandonan el umbral de la tienda. Este vertiginoso frenesí de la exclusividad alcanza su máxima expresión en los elitistas salones de subastas internacionales, donde el valor intrínseco de los materiales nobles desaparece por completo para dar paso al incalculable peso de la procedencia. El término procedencia, en el hermético mundo de las altas subastas, define el historial rigurosamente documentado de los propietarios anteriores de un objeto, y en este mercado específico, la historia personal multiplica los ceros en la factura de compra. Un claro y deslumbrante ejemplo de esta locura financiera ocurrió en Ginebra en el mes de mayo del año 2017. El lote estrella de aquella velada era un modelo forjado en oro amarillo, engalanado con una enigmática esfera negra y diamantes puros incrustados en los índices. Su abrumador valor no residía en el noble metal extraído de la tierra, sino en el hecho irrefutable de haber sido adquirido originalmente en la primavera del año 1954 por el último emperador de Vietnam, un hombre conocido históricamente como Bao Dai. La majestuosa pieza imperial fue subastada por más de $5 millones, demostrando con cifras exactas que los grandes capitales del mundo pagan fortunas desorbitadas simplemente por poseer una fracción tangible de la historia del poder. Regresando al récord absoluto establecido en Nueva York, el análisis técnico detallado del modelo de Paul Newman revela la naturaleza profundamente irracional y mística de este sector. El valioso reloj era un cronógrafo de referencia 6239, equipado con lo que los eruditos coleccionistas denominan una esfera exótica. Las sutiles diferencias de este diseño radicaban en una particular tipografía de estilo Art Deco en las esferas secundarias y unos pequeños marcadores cuadrados impresos en las pistas de los minutos. En la época de su fabricación original, a finales de la vibrante década de los años 60, este arriesgado diseño gráfico fue un estrepitoso fracaso comercial, repudiado abiertamente por los clientes tradicionales que lo consideraban demasiado extravagante y difícil de leer. Sin embargo, varias décadas más tarde, esa misma rareza inicial, sumada al sudor y la historia impregnados en el metal por una auténtica leyenda del cine y del automovilismo, transmutaron un antiguo fracaso de ventas en el santo grial indiscutible de la relojería mundial. El misterio definitivo de este inmenso imperio de precisión queda resuelto al comprender profundamente que la corporación suiza dejó de vender simples máquinas para medir el tiempo hace ya muchas décadas. En la vertiginosa actualidad, el tiempo exacto es una mercancía gratuita, invisible y omnipresente en cualquier dispositivo electrónico del planeta. Lo que verdaderamente se comercializa bajo el grueso cristal de zafiro es un poderoso símbolo universal de victoria personal, una membresía vitalicia y visible a un club global de triunfadores absolutos. Quienes pagan precios equivalentes al valor de un enorme rascacielos comercial por una pequeña pieza de acero desgastado o de oro pulido, no están comprando la capacidad de leer las horas, los minutos y los segundos del día. Están adquiriendo el enorme peso de un mito forjado durante más de un siglo, la invulnerabilidad demostrada en los escenarios más hostiles de la Tierra y la certeza absoluta de que portan en su muñeca la corona indiscutible del poder moderno. Con el dramático golpe del martillo en las grandes subastas y las interminables listas de espera en las herméticas boutiques, el objeto ha completado su espectacular viaje histórico, evolucionando desde ser una frágil y despreciada ilusión a principios del siglo pasado, hasta convertirse de forma definitiva en el monarca absoluto e intocable del lujo mundial. Ha sido un verdadero privilegio desentrañar juntos los profundos secretos, las ingeniosas estrategias
y las incalculables fortunas que rodean a este legendario objeto de poder y exclusividad. Si esta inmersión detallada en la apasionante historia del lujo ha sido de su total agrado, les invito cordialmente a suscribirse al canal y dejar un me gusta en este vídeo, para continuar explorando juntos las fascinantes verdades ocultas detrás de los símbolos de riqueza más grandes de nuestro mundo. Hasta la próxima entrega.